Esta semana se cumplieron 7 años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Almoloya. Era 11 de julio del 2015 cuando El Chapo Guzmán se fugó del penal de alta seguridad a través de un túnel de 1.5 kilómetros construido entre su celda y una casa medio derruida a las afueras de ese reclusorio. Ese día quizás no se percibió así, pero la fuga del Chapo Guzmán terminó siendo el punto final para la administración de Peña Nieto. Mire usted, esa noche del 11 de julio el presidente Peña Nieto estaba viajando rumbo a París. México era el país invitado a un nuevo aniversario de la Revolución Francesa. El gobierno había cumplido un capricho del gobierno francés, la liberación de Florence Cassés, condenada en México por varios secuestros. La invitación coronaba la recomposición de una relación que se había deteriorado seriamente en los años anteriores. Para celebrar al viaje presidencial se habían unido buena parte de los funcionarios políticos y de seguridad del primer nivel del gobierno federal. Casualidad o no, lo cierto es que la fuga sorprendió al presidente en pleno vuelo y con él a las principales figuras de su administración, incluyendo prácticamente todas las de primer nivel de seguridad. Y es que en aquella fuga participó demasiada gente, demasiados funcionarios, altos, medios y bajos. Tuvieron fallos consistentes, hubo demasiadas cosas para ocultar. Por ejemplo, los golpes que se escuchaban en torno a la celda desde mucho tiempo antes de la fuga. La desconexión de los mecanismos de control, como los que medían los trabajos en los suelos en torno al penal para saber qué sucedía alrededor del penal. Incluso estos aparatos especiales para poder detectar sonidos, Jorge. Pero también la cancelación de la vigilancia en el perímetro. La casa desde la cual se trabajó en el túnel durante 9 meses estaba a simple vista de una de las torres de vigilancia del penal. La lista podría continuar, comenzando por lo laxa que terminó resultando la seguridad en ese penal. Para Guzmán lo era, a pesar de que había desde su detención en Mazatlán un sistema de video que supuestamente lo vigilaba las 24 horas del día en su celda. Sirvió por lo menos para ver cómo se fugaba. Pero así todo, una vez que se fugó, tardaron por lo menos media hora en ir a revisar qué era lo que sucedía. El Chapo pasaba horas en visitas con sus abogados, en visitas conyugales, con su esposa, con otras mujeres. Esta es la historia, detrás de la historia de la fuga del Chapo Guzmán hace 7 años en el penal de Almoloya. El 11 de julio de 2015, Joaquín El Chapo Guzmán lo hizo de nuevo. Se fugó por segunda ocasión de una cárcel de máxima seguridad. Esta vez del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, conocido como Almoloya. Lo hizo a través de un túnel de 1.5 kilómetros construido entre su celda y una casa en obra negra en la colonia San Juanita. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. El 11 de julio de 2015, el presidente Peña Nieto viajaba a París. México era el invitado de honor en el Día Nacional de Francia. El gobierno comenzaba a normalizar la relación con ese país tras la liberación de Florence Cassés, acusada de secuestro en México. En el avión Presidente Juárez TP-01 viajaba buena parte de los funcionarios de primer nivel del gobierno federal. La noticia de la fuga llegó en una llamada del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El presidente dijo que durante su estancia en Francia dio puntual seguimiento a la investigación y ordenó fortalecer la vigilancia en los centros penitenciarios de máxima seguridad, además de emprender acciones para la recaptura del Chapo. Aquella fuga no tuvo nada de improvisada. El Chapo se fugó basado en la misma premisa que la anterior: comprar la complicidad de la estructura de seguridad. No se trató de una suma o cadena de negligencias. Las imágenes y resultados de las investigaciones son evidentes. Cuando el Chapo se metió esa noche en la regadera para escapar, pasó media hora hasta que alguien se percató de su ausencia. Nadie escuchó los golpes en los trabajos del túnel de 1.5 kilómetros de largo, 1.7 metros de alto y 80 centímetros de ancho que conectó a la celda. No se prestó atención a la desconexión de los mecanismos de control o la cancelación de la vigilancia en el perímetro.
La casa desde la cual se trabajó el túnel durante 9 meses está a simple vista desde una de las torres de vigilancia. Para hacer el túnel, se debieron sacar unos 2.600 metros cúbicos de tierra, suficientes para llenar más de 370 camiones. Luego de salir de su celda y cruzar el túnel en una moto sobre rieles, el Chapo tuvo tiempo suficiente antes de que se emitiera la alerta roja en el penal. Una vez fuera del túnel, el capo se trasladó con un grupo de guardaespaldas a una pista de aviación privada. Le esperaban 2 avionetas. Una la usó el Chapo para trasladarse al Triángulo Dorado, donde confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua. La otra actuó como señuelo y se dirigió directamente a Culiacán, donde incluso tuvo un accidente al aterrizar. Entre los detenidos estuvieron 2 pilotos, un cuñado del Chapo, el coordinador de la defensa legal de Guzmán Loera, Óscar Manuel Gómez Núñez, quien coordinó todos los aspectos y mantuvo la comunicación con el Chapo. Y ahora su esposa Emma Coronel, quien paga una corta condena en Estados Unidos luego de declararse culpable de conspiración para traficar drogas, blanquear dinero y de participar en tratos financieros con el cártel de Sinaloa. Todas las investigaciones apuntan a una cadena de corrupción en el penal que permitió la fuga del Chapo. Se entiende que entre los involucrados externos privara la discrecionalidad, pero ¿cómo se hizo para garantizar la secrecía en el penal federal? Todo eso no tuvo respuesta en su momento, pero cubrió a la administración de Peña Nieto de sospechas que no disipó ni la posterior recaptura de Guzmán Loera en Los Mochis, ni tampoco su extradición a Estados Unidos. Al contrario, su juicio en Nueva York se convirtió en un show mediático que sirvió para tratar de armar un megaproceso. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y la fuga dejó innumerables preguntas sin respuestas. Como decíamos en el reportaje, ¿cómo le hicieron para garantizar la secrecía entre tanta gente involucrada dentro del penal o en las áreas de vigilancia y videovigilancia? ¿Cómo evitar que nadie preguntara por los ruidos en el subsuelo o por las horas que pasaba el Chapo Guzmán con sus abogados, con sus visitantes, con las mujeres en visita conyugal, por ejemplo, con su esposa? ¿Cómo explicar que durante meses hubiera equipos que no funcionaban y que nadie reclamara para qué fueron reparados? ¿Quién supervisó a los jefes encargados de los sistemas y todo lo demás? Todo esto no tuvo respuesta en su momento y tampoco la tiene hoy. La fuga del Chapo cubrió a la administración Peña de un manto de sospechas, como decíamos. No lo quitó ese manto de sospechas ni la detención luego en Los Mochis, ni el juicio que tuvo el Chapo en los Estados Unidos, un juicio ejemplar en muchos sentidos, pero que también se convirtió en una suerte de show. Lo que se intentó hacer, aquí lo hemos dicho muchas veces, es armar un megaproceso contra México a partir de ciertas agencias de seguridad de los Estados Unidos que vienen trabajando en eso desde muchos años atrás. Un megaproceso que abarcara muchos funcionarios, muchas autoridades, incluyendo la actual. Para el presidente Peña Nieto fue la estocada sexenal de la que nunca se recuperó. Por cierto, hoy el presidente López Obrador dijo que no tenía información sobre la operación de los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos, aquí en la Ciudad de México. Ayer mismo, aquí en Todo Personal, informábamos cómo operaba esa fracción del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Trasladaron al penal de Santa Marta, Acatitla, a 10 de los 14 detenidos en la balacera de la carretera México-Cuernavaca. Son acusados por el Ministerio Público de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, cohecho, portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, asociación delictuosa y delitos contra la salud. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 4 personas quedaron en libertad al no encontrarse elementos que acrediten su posible participación en los hechos. 6 de estos sujetos están vinculados al cártel de Sinaloa. Traían consigo varias insignias e identificaciones que hacen alusión al grupo delictivo. Unos portaban una placa con la imagen de un ratón, como llaman a Ovidio Guzmán López, uno de los 4 hijos del Chapo Guzmán que integran a los Chapitos. Para las autoridades en la Ciudad de México operan los grandes cárteles de la droga, tal como lo ha documentado Todo Personal. Los Chapitos quieren incursionar porque se desmantelaron las estructuras del cártel Jalisco, después la de la Antiunión y de la Unión. Entonces vieron un espacio, quisieron operar
en la Ciudad de México, ahora se los golpea a ellos. No es la primera ocasión que se identifica a células del cártel de Sinaloa ligadas a los Chapitos. En un año, los trabajos de inteligencia reportaron el incremento de su presencia en varias alcaldías. En 2021, elementos del Aceido desarticularon una célula del cártel de Sinaloa que recibía órdenes de los Chapitos. ¿Quiénes son los Chapitos? Los Chapitos son los hijos del Chapo Guzmán. Se han convertido hoy los Chapitos probablemente en el grupo del crimen organizado que dentro del cártel de Sinaloa que ejercen mayor violencia y que tienen también mayores problemas. En diciembre de 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que incluye a los Chapitos, identificados como uno de los principales traficantes de fentanilo. Se ofrece por cada uno de ellos una recompensa de $5 millones. ¿Qué manejan los Chapitos? Manejan fentanilo, manejan laboratorios, manejan también migrantes. Se han asentado ahí en la zona de Tapachula para manejar migrantes. Le hemos mostrado aquí, ayer mismo se lo mostrábamos, los laboratorios de los Chapitos ahí en Sinaloa, pero manejan muchos más, además muchos sobre todo de fentanilo. En los últimos años se han especializado en fentanilo. Sobre la balacera en Topilejo, el presidente López Obrador dijo que la investigación está en curso. Bueno, la investigación por supuesto que está en curso, pero de ahí a decir, como sostuvo el presidente hoy en forma que muy extraña, que el gobierno federal no tenía información sobre la incursión de los Chapitos en la Ciudad de México, hay una distancia enorme. Lo decíamos ayer, lo hemos dicho el lunes, hace varios días que venimos hablando del tema. Algo está ocurriendo con los Chapitos. Hace 2 meses, 3 meses que las fuerzas de seguridad, sin declaración alguna, pero las fuerzas militares y la Guardia Nacional, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, están dándole golpe tras golpe a los Chapitos. Han caído laboratorios, han caído operadores, cayó el jefe de operación en toda esa zona tan importante como es Altar y Caborca, ahora cae toda esta célula. Fueron 14 detenidos, 4 quedaron en libertad aparentemente el día de hoy por falta de pruebas, pero otros 10 detenidos, algunos de ellos que se identifican como comandantes. Así está esta historia. Algo está sucediendo. Pero bueno, vamos a otra historia que es también muy extraña. Por alguna muy extraña razón, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, le prestó, así póngale usted todas las comillas que quiera, le prestó 2 marinos que estaban destacamentados en la seguridad del puerto al legislador José Narro Céspedes para que hicieran campaña. Estaba haciendo Narro Céspedes campaña para la consulta de revocación de mandato en distintos puntos del país. Estos 2 marinos se fueron como seguridad de Narro Céspedes con decisión exclusiva de la alcaldesa. Nadie sabe lo que pasó, pero lo cierto es que los 2 marinos están desaparecidos desde hace 4 meses. Sus familiares están desesperados, pero ni la alcaldesa, ni el legislador, ni las autoridades de la Marina se han dignado explicar cuál fue su destino. Son los marinos Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita. Desde el 5 de marzo pasado permanecen en calidad de desaparecidos. De acuerdo con su ficha de búsqueda, ambos fueron vistos por última vez en la Ciudad de México y tenían asignado viajar al puerto de Acapulco Guerrero. A través de redes sociales, sus familiares dieron a conocer el caso, pidieron apoyo para localizarlos y presentaron las denuncias correspondientes ante las fiscalías de Guerrero y la Ciudad de México. Indicaron que no hay ningún avance en la investigación. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, indicó que el caso está en manos de la Fiscalía. El pasado 2 de julio, durante una jornada de actividades públicas en el Club Deportivo, Avelina López negó la versión de que ella asignó a los 2 marinos para que sirvieran como escoltas del senador José Narro Céspedes del 3 al 6 de marzo, cuando el legislador realizó una gira por la consulta de revocación de mandato. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Que Ucrania está siendo invadida y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México.
Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y dos temas concentraron la atención en la visita del presidente López Obrador a Washington. Fueron la migración y la energía. Pero ambas cosas, sin que hubiera acuerdos muy concretos, han sido vistos de formas diferentes a los dos lados de la frontera. Aunque en la Unión Americana, la visita apenas sí recibió espacio en los medios. Mire usted, hay mucho que decir de esto, ya lo analizábamos ayer, pero vamos a concentrarnos en estos dos puntos, el tema de la frontera y el tema de la economía. En el tema de la frontera es muy interesante, ayer le decíamos que esta inversión de 1.500 millones de dólares que hará México en la frontera con sistemas cibernéticos, equipos y de escáneres y demás, era un tema de política interna, es un tema de política interna. Independientemente de que Estados Unidos, por supuesto que ha presionado y ha presionado mucho para que esto se convierta en realidad. Ellos en estos mismos equipos invertirán unos 3.000 millones de dólares en su parte de la frontera. Claro que esto no cubre toda la frontera, cubre espacios muy específicos. Pero ¿cuál es la idea? Que con esos equipos que puedan ser compatibles, que sean de una misma empresa y que tengan un control real de la frontera, desde identificación facial de las personas que cruzan hasta checar con los escáneres la carga, los trailers, el transporte. Lo que se busca, y no es nuevo, no es una novedad, es que haya una suerte de frontera virtual cibernética que reemplace el muro que quería, el muro de piedra que se planteaba, por ejemplo, Donald Trump. Ese es un tema central y ese es un tema de nuestra seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. Es lo mismo que ocurrió en su momento cuando se desplazaron 25.000 elementos de Guardia Nacional y del Ejército para controlar fronteras. Sí, lo impuso Donald Trump, no nos engañemos, fue una imposición, pero es una medida que igual de todas formas había que tomar. Cualquier país moderno debe controlar sus fronteras y debe controlar el tránsito de personas. Más aún si tiene una frontera de 3.000 kilómetros a su vez con los Estados Unidos. Es una exigencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? Que todas las fronteras deberían tener ese tipo de mecanismos. Qué bueno que se implemente en la frontera norte, pero se debe implementar necesariamente también, por ejemplo, en la frontera sur. Y si no se puede implementar en la frontera sur, tenemos una opción de hacerlo donde es ahora el corredor transísmico para poder establecer ahí una suerte de frontera, de control fronterizo que sirva para que México tenga conocimiento de quiénes son los que entran al país, cuáles son las mercaderías, cuáles son los productos. ¿Por qué? Porque hoy por la frontera sur penetra todo. Pero por lo pronto habrá 1.500 millones de dólares invertidos en este muro cibernético, vamos a llamarlo así, en la frontera norte. Insistimos, no está mal, es una necesidad de seguridad interna y seguridad nacional para México. Sí, Jorge, pero hablando de esta frontera tecnológica al norte del país, también como bien dice Jorge, la frontera al sur del país es sumamente porosa y estas nuevas tecnologías se podría invertir en ellas para también controlar quién entra y quién sale del país. En inversiones se habló de 40.000 millones de dólares de inversiones hasta el final del sexenio. Es lo mismo que se ha invertido en la primera mitad de esta administración. Bueno, ahora faltan 2 años. Es una buena noticia que estas inversiones no se detengan, son para las empresas y proyectos ya existentes, pero no habrá grandes inversionistas nuevos en el sector, sobre todo energético, sobre todo porque lo que plantea el gobierno federal es que esas inversiones sean en proyectos que controlan Pemex o la CFE.
Mire usted, en su segundo día en Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a impulsar la alianza de seguridad de Israel con los estados árabes del Golfo Pérsico. Uno de los objetivos es negociar con Irán su regreso al acuerdo nuclear. Pero el presidente de Irán lanzó una advertencia de una respuesta dura y lamentable a cualquier medida que se adopte contra la República Islámica. Lo cierto es que en medio de esta controversia, se logró construir una alianza de Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes y la India que abordaron otro tema fundamental, la crisis alimentaria. Israel es la primera escala del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Medio Oriente. Se trata de su primer viaje a esta región desde que asumió la presidencia. Biden chocó los puños con el primer ministro israelí, Yair Lapid, y con el presidente Isaac Herzog. Prometió reforzar aún más los lazos entre Estados Unidos e Israel y que avanzará en la integración de la nación en Medio Oriente. Además, durante su viaje, Biden enfrenta una ardua batalla para persuadir a Irán de que se reincorpore al acuerdo nuclear que su predecesor Donald Trump abandonó en 2018. Today, you and I also discussed America's commitment to ensuring Iran never obtains a nuclear weapon. This is a vital security interest to both Israel and the United States, and I would add, for the rest of the world as well. I continue to believe that diplomacy is the best way to achieve this outcome. Hasta el momento, Irán ha negado que busque armas nucleares. Asegura que su programa tiene únicamente fines pacíficos. ما دخالت بیگانگان و دخالت امریکایی ها رو در منطقه جز ایجاد بحران و ناامنی چیزی دیگری نمیدانیم. Una pieza central de su visita serán las conversaciones en Jeddah con líderes saudíes, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Salman, acusado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de estar detrás del asesinato en 2018 del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Por lo pronto, este jueves se llevó a cabo una cumbre virtual en la que participaron los líderes de Emiratos Árabes Unidos, India, Estados Unidos e Israel. Aquí abordaron el tema de la crisis alimentaria. Los Emiratos Árabes Unidos han prometido $2.000 millones para desarrollar una serie de parques de alimentos en India, con la finalidad de abordar el tema alimentario en el sur de Asia y Medio Oriente. Food security is going to be the main issue in Africa and Latin America and East Asia and, of course, in the Middle East. An initiative like the Food Corridor between India and the UAE, which was put together by this group, is a clear example of a creative solution to a problem we are all facing. The fast transportation of food and preservation technologies, the ability to connect relative advantages together, this is the solution to the problem. De acuerdo con la ONU, la guerra en Ucrania y el cambio climático podrían llevar a la hambruna mundial y a una migración masiva a niveles sin precedentes. Los estados árabes del Golfo importan entre el 80 y el 90% de sus alimentos. Si bien su riqueza petrolera los hace menos vulnerables al aumento de los precios mundiales de los alimentos que los países más pobres de la región, las interrupciones amenazan sus cadenas de suministro. Bueno, sin duda esta es la gira más importante que ha tenido Joe Biden en su mandato y probablemente va a ser la más importante de sus 4 años, por lo menos de sus primeros 4 años, si es que logra ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Ahí están 2 de los grandes temas contemporáneos. El conflicto árabe-israelí con todos sus matices y sus grises y todo el tema de la crisis alimentaria global. Si usted vio, ahí estaban los Emiratos Árabes, ahí estuvo Israel. El que se pone a hablar de la historia y que rompe los acuerdos es el régimen terrible de Irán. En estas juntas no se ponen a hablar de la historia y de lo que hizo Washington, no si son conservadores o liberales. Se ponen a hablar de temas reales, en cosas concretas y se aterrizan
completamente esos temas. Un acuerdo con países tan dispares como la India, Israel, Emiratos Árabes Unidos, ahora irá Biden a Arabia Saudita, un país con el que tuvo enormes diferencias en la campaña electoral, pero con el que se va a tener que poner de acuerdo porque la crisis energética, la crisis alimentaria lo demanda. Eso es la política real. Así se maneja y así se hace la política real. A veces nos quedamos en un suburbio muy lejano de lo que es la política global en pleno siglo XXI. Bueno, y la política global, por supuesto que tiene un tema muy importante. Hablaron ahorita en esta gira precisamente de la crisis alimentaria que va a afectar a África, pero también hablaron de la afectación de la crisis alimentaria en América Latina. Eso significa México y el resto de nuestra parte del mundo. Bueno, vamos a otro tema. El día de hoy murió a los 73 años Ivana Trump, quien fuera esposa del expresidente Donald Trump y la madre de sus 3 hijos, Ivanka, Eric y Donald Jr. Una mujer importante en la vida de Trump debido a que lo ayudó a construir este imperio inmobiliario que tuvo el magnate y expresidente. Una de las parejas de más alto perfil de Nueva York, con un extravagante estilo de vida que ejemplificaba los llamados excesos de las décadas de los 80s y de los 90s, y por supuesto una mujer bellísima en esos años. Ahora lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar los contenidos que tenemos en Todo Personal, todo a través de nuestro canal de YouTube aquí en ADN 40, escanee el símbolo QR y directamente lo lleva a esta plataforma. Descanse, mañana nos vemos por supuesto con muchísima información. Sueñe bonito. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, bien, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.